Y vamos a ver las estrategias de replicación en virus de ADN. Solamente vamos a tener una sesión el día de hoy. Me mandaron un mensaje para desde la coordinación de operación para ver. Directamente me pregunta, ¿sigue trabajando ahí? Pues yo que no, porque no les conteste en un día, significa que ya dejé de trabajar ahí, ¿verdad? Pero bueno, así se las cuecen en la dirección. Pues para ellos básicamente somos una universidad más de las 200 que hay, entonces cuando me preguntan algo quieren que les conteste inmediatamente, ¿verdad? En cambio, cuando yo les pregunto algo, pues somos una universidad más de las 200 que tienen, y entonces sí pueden contestarme cuando ellos quieren o no contestarme. Pero bueno, pues ya sabemos cómo es esto, son los que mandan, son los que dan el dinero, entonces pues hay que responderles cuando nos soliciten, ¿vale? Entonces... Me pidieron una información desde la tarde, creo, no había visto mi celular y pues actualmente me la están solicitando, ¿vale? Entonces vamos a tener nada más una sesión, esta sesión, y ya continuamos ya sea el día de mañana o la próxima semana, ¿verdad? Entonces vamos a ver en qué consisten estas estrategias. Entonces, básicamente, en cuanto a la información general, nos dice que el genoma viral contiene información que uno, asegura la replicación de los genomas virales, ¿verdad? Entonces quedamos que el virión, que es justamente lo que se encuentra dentro de la cápside, tiene el genoma del virus y tiene las proteínas del virus. Entonces el genoma o lo que viene dentro de los ácidos nucleicos, que en este caso son de ADN que se encuentran en el virión, va a tener la información para, uno, asegurar la replicación de los genomas virales, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver que esto es bastante complejo, de hecho, nada más vamos a ver generalidades, pero a grandes rasgos, dentro de ese ADN, dentro de ese ácido nucleico que contiene el virión, pues va a venir la información para que en algunos casos se sintetice una propia ADN polimerasa o una propia ARN polimerasa de acuerdo a las necesidades del virus, pero muchas veces estos virus van a utilizar la misma maquinaria de la célula para poder fabricar copias de su ácido nucleico o bien para poder hacer sus propios transcritos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son las similitudes y diferencias de los grupos de virus de ADN más importantes y cuál es su estrategia de replicación y su estrategia del ciclo de infección para poder llevar a cabo para poder generar nuevas, para poder generar varias copias del mismo, ¿verdad? También la información que contiene el genoma viral va a ser aquella que asegura el ensamblaje de los genomas en los viriones y también aquella que altere la estructura y o función de la célula huésped en mayor o menor medida dependiendo de las necesidades del virus, ¿verdad? Un virus como característica de estos, pues va a generar cambios en la célula a la cual infecte y pues estos cambios también van a generar que esta célula pueda alisarse, que pueda formar sin sitios, más adelante vamos a ver que incluso puede formar sin sitios o que en algunos casos pues mute o genere características y funciones diferentes, todo esto en beneficio del virus, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser la estrategia viral? Se refiere al modo en que cada virus lleva a cabo las funciones antes mencionadas. Las funciones de asegurar la replicación de los genomas virales, de asegurar el ensamblaje de los genomas en los viriones y de alterar la estructura y función de las células huésped, ¿verdad? Entonces, a cómo le haga el virus para cumplir con esos tres objetivos, se le va a llamar la estrategia viral. Dado que un virus es un parásito intracelular, tiene que operar dentro de los límites impuestos por la célula huésped o sortear estas limitaciones. ¿A qué se refiere esto? A que el virus va a tener que limitarse de acuerdo a las funciones o lo que pueda hacer la célula a la cual infecte y en caso de que esta célula tenga algunas otras estrategias para poder eliminar el virus, pues el virus tiene que eh, hacer o valérselas por sí mismos para poder sortear estas limitaciones que le genera la célula a la cual infecta, ¿verdad? Entonces,
dentro de las estrategias de replicación de los virus de ADN, vamos a ver las siguientes características generales. Más adelante vamos a ver por cada familia de virus qué es lo que hace para poder llevar a cabo esta o su respectiva estrategia de replicación, ¿vale? Entonces, uno, el virus necesita hacer ARN mensajero que pueda ser traducido en proteína. Y para esto va a utilizar la maquinaria de traducción de la célula del huésped, ¿verdad? Dos, el virus también necesita replicar su genoma. Tiene que replicar su genoma muchas veces, cientos o miles de veces, para poder fabricar nuevos virus que puedan infectar a otras células. Tres, las enzimas de la célula del huésped para la síntesis de ARN mensajero y la replicación viral son nucleares. Entonces, si ustedes lo recuerdan, la ARN polimerasa, que es la encargada de la transcripción, y la ADN polimerasa, que es la encargada de la replicación en células eucariotas, va a estar en el núcleo. Entonces, el virus tiene que llegar al núcleo para poder llevar a cabo exitosamente su replicación y también la transcripción que después va a verse reflejado en la traducción de las proteínas que necesita, ¿vale? Entonces, las estrategias de replicación de los virus van a involucrar hacer ARN mensajero que pueda ser traducido en proteína, replicar su genoma y ingresar al núcleo, porque ahí es donde se encuentran las enzimas que van a generar la replicación y la transcripción. Entonces, vamos a ver a los virus de ADN nuclear, ¿vale? Los virus de ADN los podemos clasificar en virus de ADN nuclear y virus de ADN citoplasmáticos, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con los virus de ADN nuclear y vamos a empezar por la primera familia de virus, que es la familia de los virus chiquitos, que son los parvovirus. Estos van a ser virus muy pequeños y van a tener ADN de cadena sencilla. El prefijo latino parvum significa pequeño, entonces son virus pequeños. Incluso muchas veces estos virus pueden fugir como parásitos de otros virus. Dentro de sus características estructurales tienen una cápside icosaédrica y no se encuentran envueltos. La replicación de ADN ocurre en el núcleo. Al ser virus de ADN, pues toda la maquinaria para la replicación está en el núcleo, entonces esto va a ocurrir en el núcleo. Ya hablando de cuestiones patológicas, el parvovirus humano B19 se replica en las células en división y principalmente se va a replicar en progenitores de los eritrocitos que se encuentran en la médula ósea. Si se acuerdan cuando vimos eritropoyesis, el núcleo, perdón, el eritrocito generalmente se deriva a partir de precursores que sí tienen núcleo. Si ustedes lo recuerdan, el eritrocito no se puede dividir, no puede hacer mitosis porque no tiene núcleo. Sin embargo, sus precursores sí tienen núcleo, ¿verdad? Entonces, sus precursores de los eritrocitos, pues están los reticulocitos, los este, normoblastos, etcétera. Entonces, los progenitores, particularmente que se encuentran en la médula ósea, sí tienen núcleo y van a tener la capacidad de dividirse. Y estos son los que van a ser afectados y van a ser infectados por el parvovirus B19, ¿verdad? Entonces, esto causa una enfermedad que se llama la quinta enfermedad, que es mejor conocido como eritema infeccioso. Entonces, este afecta particularmente a los bebés y es un eritema característico en el rostro, donde pues las mejillas se les pone como si les vieran pegado, por eso también se le llama enfermedad de las mejillas abofeteadas. Ya ven que los gringos son bien imaginativos para este tipo de cosas y pues básicamente es un eritema, ¿verdad? No es peligroso, particularmente en bebés que no tienen antecedentes de anemia, pero para las personas que tienen anemias hemolíticas severas, esto puede afectar grandemente su producción de eritrocitos y sí representar un problema serio, ¿verdad? Entonces, básicamente es el más importante de los que causan enfermedades en humanos. Ya en otros animales como los perros, un integrante de la familia de parvovirus, pues también les genera enfermedades severas que pueden llevar a la muerte de los cachorros.
Ok. Ya después vamos a ver sus características de estrategias de replicación, porque las estrategias de replicación de los parvovirus van a ser similares a los de los papilomavirus. Los papilomavirus van a ser muy parecidos a los parvovirus. De hecho, los papilomavirus antes se agrupaban con los poliovirus. Eh, este, eh, Tanto los poliovirus como los papilomavirus se clasificaban dentro de una familia más grande que se llamaba papovavirus, dentro de los cuales estaban el papiloma, polioma, virus del simio número 40, porque estructuralmente son iguales, ¿verdad? Sin embargo, sus estrategias de replicación van a ser muy diferentes y por eso es que se ha creado una nueva familia para poder diferenciarlos y a esta nueva familia se le llama papilomavirus. Entonces, las estrategias de replicación de los papilomavirus se parecen más a las de los parvovirus que a los de los poliovirus, aunque antes eran clasificadas dentro de la familia de los poliomavirus, ¿verdad? Entonces, las propiedades de los poliomavirus y los papilomavirus van a ser muy parecidas. Son virus pequeños, de 40 a 60 nanómetros, son icosaédricos, tienen una proteína de cápsula primaria de cápside primaria que se llama BP1 y también en menor proporción otras proteínas de cápside que se llaman BP2 y BP3. Son virus desnudos, no están envueltos y tienen un ADN circular de cadena doble y este va a estar asociado a histonas. Recuerden ustedes que el ADN asociado a histomas le llamamos nucleosoma, ¿verdad? Cuando se da la gemación por parte de estos virus, pues estos virus se encuentran enredados en las histonas de la célula del huésped y así son compactados y así se integran a la cápside. Por lo tanto, pues cuando encontramos a el ADN en el virus, pues vamos a encontrarlo asociado a histonas. Los papilomavirus son difíciles de cultivar en líneas celulares, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver a los poliomavirus. Estos incluyen a el virus del simio 40, BK, JC y el virus del polioma. No vamos a ver detalles de la parte clínica, solamente vamos a ver generalidades estructurales y generalidades en cuanto a sus estrategias de replicación por ahora, ¿vale? Entonces, todos estos virus, que pertenecen a la familia de los poliomavirus, poseen una estrategia de replicación de ADN similar. En cuanto a su tamaño, son pequeños, miden alrededor de 40 nanómetros, son icosaédricos, no envueltos y también se van a replicar en el núcleo. Dependiendo de la célula huésped, o sea, la célula que infecten, pueden transformar a la célula o replicar el virus y provocar lisis celular, ¿verdad? No lo hemos visto detalladamente, pero los virus pueden tener dos ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. En el ciclo lisogénico, básicamente van a estar dormidos dentro de la célula y pueden transformar a la célula. Cuando dicen que pueden transformar a la célula, se refieren a que la pueden convertir en una célula tumoral, ¿verdad? O también pueden replicarse, hacer varias copias de sí mismo y después lisar a la célula y infectar a otras células adyacentes, ¿vale? Entonces, particularmente el poliomavirus puede transformar a una célula y también puede provocar lisis celular. Entonces, si hablamos de su ciclo lítico, como vamos a hablar de muchos de otros virus de ADN, estos van a involucrar las fases de fijación, de penetración y pérdida de la cápsula en primera instancia, y en el caso de los poliomavirus, las proteínas de la cápside vírica, recuerden que son virus desnudos, van a interactuar con receptores de la superficie celular, ¿verdad? Entonces, la penetración se hace posible vía endocitosis. Los viriones después son transportados al núcleo, donde pierden su cápside. Aquí dice cápsula, es un error de traducción. Pierden su cápside y el ADN y las histonas asociadas entran al núcleo, probablemente a través del poro nuclear, ¿verdad? Entonces, este es el proceso por el cual
el ADN que se encuentra en el virus va a entrar en el núcleo. Ya que se encuentra en el núcleo, va a producir el ARN mensajero que va a servir como molde para poder fabricar proteínas virales. Entonces, en estos virus, en esta familia de virus y en otras familias de virus que vamos a ver más adelante, la expresión génica se divide en dos fases, la fase temprana y la fase tardía, que como su nombre lo dice, lo primero que se va a expresar son los genes de la fase temprana y lo que se va a expresar en segundo lugar son los genes de la fase tardía, ¿vale? Recuerden que en la clase que tuvimos el martes vimos lo que era la expresión génica o la expresión genética que involucraba el paso desde que un gen es expresado. Cuando se expresa un gen, se refiere a que se convierte en ARN mensajero y posteriormente a proteína, ¿verdad? Entonces, la conversión de un gen a proteína, en el caso de los poliomavirus y de otros virus que vamos a ver más adelante, se dan dos fases, una fase temprana y una fase tardía. Los genes que se expresan en la fase temprana van a codificar enzimas y proteínas reguladoras que son necesarias para el inicio del proceso de la replicación viral, ¿vale? No lo vamos a ver tan detalladamente, pero los virus son unos metiches de primera, van a sintetizar todo lo que necesitan para poder esclavizar a la ADN polimerasa y a la ARN polimerasa para que sirva a su favor, ¿verdad? Y digo que no lo vamos a ver tan detalladamente porque no entendemos bien esos procesos. De hecho, si los entendiéramos bien, haríamos antivirales que fueran directamente hacia esas proteínas para poder neutralizarlas, ¿verdad? Sin embargo, conocemos relativamente poco sobre estos procesos, incluso muchos básicamente los inferimos, ¿verdad? Entonces, los genes de fase temprana van a codificar enzimas y proteínas que son proteínas reguladoras que van a ser necesarias para el inicio de la replicación viral. Mientras que los genes de fase tardía es ya que se encuentra esclavizada la maquinaria para la replicación y para la transcripción, van a codificar proteínas estructurales y proteínas necesarias para el ensamblaje del virus maduro. Aquí se observan los genes de fase temprana que se ven en color rojo y los genes de fase tardía que se observan en color verde, ¿vale? Entonces, los primeros que se expresan son los genes de fase temprana, donde el más importante, particularmente en el caso de los poliomavirus, van a ser aquellos correspondientes a el antígeno T, ¿vale? Ojo, el antígeno T se refiere más que nada, o le dimos ese nombre, o se le dio ese nombre por su capacidad antigénica, porque su función pues no está perfectamente establecida. Sin embargo, se sabe que es un gen de función temprana que va a ayudar para que se pueda esclavizar, por así decirlo, la maquinaria de transcripción de la célula que ha sido infectada para que posteriormente se expresen los genes de fase tardía que van a ser particularmente los genes BP1, BP2 y BP3, que como habíamos visto anteriormente, estos genes BP1, BP2 y BP3 van a ser los que van a dar origen a la proteína que va a formar a la cápside, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo ocurre su ensamblaje? Los ARN mensajeros de BP1, 2 y 3 van a ser traducidos en el citoplasma, porque recuerden que los ribosomas que van a traducir al ARN mensajero correspondiente a estos tres genes, pues se encuentran en el citoplasma, ¿verdad? Entonces, ya que son sintetizadas, estas proteínas se vuelven a meter al núcleo y recuerden que estas proteínas son parte de la cápside y la cápside se va a ensamblar junto con el ADN y las histonas de la célula que fue infectada dentro del núcleo, ¿verdad? Un gran número de cápsides se acumulan en el núcleo formando cuerpos de inclusión, ¿vale? Los virus eh, van a controlar la replicación y la transcripción de los genes por parte de la célula. Entonces, pues siempre le van a dar prioridad a sus propios genes, ¿verdad? Entonces, en algunos casos van a replicar
o van a transcribir masivamente a los ARN mensajeros de el virus y por lo tanto van a acumularse también en el núcleo y cuando se acumulan en el núcleo van a formar cuerpos de inclusión y estos cuerpos de inclusión pues van a ser antígenos que van a involucrar después destrucción celular o también van a impedir que la célula funcione adecuadamente, ¿verdad? Entonces es como si el virus se metiera dentro de una fábrica poco a poco, controlara la producción de la fábrica a su favor y después de eso, pues hiciera un montón de productos que él necesita en esa fábrica y aparte los desechos de esos productos, pues los dejara también en esa misma fábrica, ¿verdad? Entonces eventualmente pues esa fábrica va a colapsar o esa misma fábrica va a dejar de funcionar adecuadamente, ¿verdad? Sin embargo, el virus cumple su objetivo, sintetiza un montón de su ácido nucleico, un montón de las proteínas de su cápside y de cada una de las células pueden liberarse miles o decenas de miles de virus que después van a infectar otras células, ¿verdad? Y los viriones son liberados mediante lisis celular. Habíamos visto también que parte importante del ciclo infectivo de los virus es la liberación y en este caso estos virus van a liberarse mediante lisis celular, generando muerte de la célula. Dentro de las características importantes en la estrategia de los poliomavirus, primero que nada, habíamos visto que tienen genes tempranos y genes tardíos, ¿verdad? Tienen funciones tempranas y funciones tardías. Tienen usos múltiples para la misma secuencia de ADN, esto no lo vimos detalladamente, pero los virus son buenísimos para poder parasitar. Entonces, si ustedes lo recuerdan, el AR mensajero eucariota sufre modificaciones post-transcripcionales que van a involucrar corte y empalme, splicing alternativo y modificaciones en el marco de lectura, ¿verdad? Entonces, el virus también altera la maquinaria de la célula para que modifique post-transcripcionalmente a su ARN mensajero y de ese mismo ARN mensajero pues se pueden sintetizar varias proteínas distintas, ¿verdad? Entonces también dice que tiene una proteína multifuncional que se llama antígeno T, que es la principal proteína de los genes tempranos y tiene un genoma pequeño y por eso no es de sorprender que este virus genere un número limitado de proteínas. La célula huésped provee la maquinaria para la síntesis de ARN y también la modificación del ARN y también para la síntesis de ADN y las histonas para el empaquetamiento del ADN. Estos tipos de virus básicamente van a utilizar toda la maquinaria de la célula para poder fabricar copias de sus genes y de su genoma. Aquí algo muy importante que hay que mencionar es que no todos los virus utilizan solamente a la ADN o a la ARN polimerasa de la célula. Más adelante vamos a ver otras familias de virus que tienen la capacidad para poder sintetizar su propia ADN polimerasa o su propia ARN polimerasa y, por así decirlo, tener una replicación y una transcripción independiente de la célula huésped. Ahora vamos a ver las características o las estrategias de replicación de los adenovirus. Dentro de las propiedades más importantes de los adenovirus es que son virus medianos, son más grandes que los papoavirus, pero son mucho más pequeños que, que los coxvirus. Entonces, en cuanto a su tamaño, podemos decir que son virus medianos. No están envueltos, son virus desnudos, también son icosaédricos y van a tener una especie de fibras en los vértices que van a ser proteínas que van a interaccionar con las células que infecten. Generalmente las células que infectan los adenovirus son células epiteliales. Su genoma es 7 veces el tamaño del genoma del poliomavirus, por lo tanto, pues va a tener más genes y si tiene más genes va a poder fabricar más proteínas, haciendo que este virus sea más complejo. Su ADN no es circular, es lineal, de cadena doble,
va a estar asociado a proteínas básicas codificadas por el mismo virus, a diferencia de los virus del papiloma y el papiloma que van a estar unidos a histonas del huésped. Entonces, en el caso del adenovirus, su ADN va a ser lineal de cadena noble y va a estar enrollado en proteínas básicas que van a ser codificadas por el mismo virus, ¿verdad? Recuerden que los virus que vimos anteriormente tenían su ADN enredado en histonas que fabricaba el o la misma célula huésped. Esta es la estructura del adenovirus. En sus vértices va a tener estas fibras que nosotros podemos observar aquí. Aquí se ve dos caricaturas y una imagen de la vida real. En la imagen de la vida real, pues se ve también junto con otros virus, o bien son sus fibras. Estos que se observan en los vértices son las fibras, lo que aquí se codifica como la proteína número 4. Son las fibras que van a interactuar con ciertos componentes de las células epiteliales. Muy bien, vamos a ver qué ocurre en el ciclo lítico o del ciclo infectivo de los adenovirus. Primero vamos a ver su absorción y su penetración. Como se los había mencionado anteriormente, generalmente infectan células epiteliales. Las fibras, que son estas estructuras que vemos aquí, que salen de los vértices, se unen con receptores en la superficie celular y después el virus es engullido por endocitosis. Al parecer, el virus es capaz de lisar a los endosomas y la pérdida de su cápside se da en varios pasos y después el ADN va a ser liberado dentro del núcleo, probablemente por un poro nuclear, ¿verdad? Básicamente lo que aparece en esta imagen, ¿vale? Donde observamos cómo interactúan las fibras de la cápside con la membrana de la célula epitelial, ya que interactuaron por endocitosis. Entra el virus junto con su cápside a un endosoma. Recuerden que cuando se fusiona con el lisosoma a pH ácido, se pueden activar ciertas enzimas del virus para poder romper a ese fagolisosoma y después llegar hacia el citoplasma, ¿verdad? Ya en el citoplasma, el virus con su cápside va a viajar y en el poro nuclear va a depositar a el ácido nucleico y el ácido nucleico va a entrar hacia el núcleo, ¿verdad? Y ya que el ácido nucleico está en el núcleo, pues es básicamente lo que necesita el virus para poder controlar la maquinaria de la célula que se encuentra pues, directamente en el núcleo para poder fabricar copias de sí mismo. Igual tiene genes de fase temprana y genes de fase tardía. Los genes de fase temprana o los de transcripción temprana van a ser aquellos, perdón, que van a utilizar la ARN polimerasa de las células huésped. Entonces, los ARN mensajeros de fase temprana son transcritos de diferentes regiones dispersas de ambas hebras de ADN, ¿vale? Entonces, estos virus, los adenovirus, tienen su propia ARN polimerasa, pero en una etapa inicial, en una etapa temprana, van a utilizar la ARN polimerasa de la célula huésped para poder generar transcritos de ARN, los cuales van a tener diferentes promotores para poder controlar la liberación de enzimas que se van a utilizar más adelante en la fase tardía. Entonces aquí nos mencionan que estos ARN mensajeros son procesados por las células huésped para metilación, polianilización y sistema de splicing alternativo, y luego estos van a ser exportados al citoplasma y después traducidos. Entonces, las proteínas de fase temprana que van a ser traducidas por los ribosomas van a incluir enzimas necesarias para la transcripción, enzimas necesarias para la síntesis del ADN,
que del ADN del adenovirus, la cual va a incluir su propia ADN polimerasa, ¿verdad? Y también proteínas que alteran la expresión de los genes de las células del huésped, ¿vale? En conclusión, en la fase temprana, los ARN mensajeros que van a ser sintetizados van a ser modificados. Después van a pasar hacia el citoplasma, en donde van a ser traducidos y se van a convertir en proteínas que participan en procesos necesarios para la transcripción, particularmente una proteína que se llama E1A, la cual es llamado el gen temprano inmediato, y también proteínas necesarias para la síntesis del ADN del adenovirus, ¿verdad? Lo que va a incluir su propia ADN polimerasa. Y también se van a generar proteínas que alteren la expresión de los genes de la célula huésped. Esto va a incluir a genes, bueno, a proteínas cuyos genes interfieren con la respuesta antiviral del huésped o interfieren con la regulación del ciclo celular, ¿verdad? Entonces son virus más sofisticados, van a tener proteínas que afecten a el mismo sistema de defensa que tenga la célula contra el virus. Y los productos de fase tardía van a ser aquellos implicados en la replicación del ADN, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente, el adenovirus codifica su propia ADN polimerasa y esta ADN polimerasa es una de las proteínas de fase temprana y esta ADN polimerasa va a servir para sintetizar a el ADN del virus, ¿vale? Entonces, esta ADN polimerasa va a necesitar un primer, el cual también es sintetizado en la fase temprana. Esta proteína que le pone el primer se llama proteína terminal